¿Sabes por qué el estado de emergencia suprime algunos derechos constitucionales? La pandemia nos ha cambiado el estilo de vida. Lo que antes era cotidiano y normal, como abrazar, dar besos, ir al cine o compartir sanamente en grupos de amigos y familiares, se ha modificado para comenzar a restringir y a prohibir acciones tan normales como estas. El propósito de la clase de hoy es conocer la Constitución Dominicana vigente en particular y las garantías que ésta ofrece al ejercicio de los derechos y los deberes ciudadanos. Saludos, apreciados estudiantes. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales de quinto de secundaria. Soy la profesora Celestina Heredia. Agradezco su compañía y disposición para desarrollar juntos el tema de hoy. Con la intención de que aprovechemos al máximo esta clase, te hago la recomendación para que te ubiques en un lugar cómodo y disponga de los útiles necesarios para la clase de hoy. Cuaderno, lápices de carbón y de color, una borra y un ejemplar de la Constitución Dominicana del 2015. En la clase pasada aprendimos sobre la regionalización, o sea, la división político-administrativa de nuestro país, ubicando las provincias que pertenecen a cada una de las regiones y analizamos la situación del COVID-19 en cada una de ellas, auxiliándonos de los boletines del Ministerio de Salud Pública y en mapas que muestran la situación sanitaria de cada provincia. Ahora que ya estamos en condiciones de iniciar, analicemos la Constitución Dominicana y los derechos y deberes fundamentales del ciudadano. Durante las últimas semanas hemos recopilado muchísimos insumos que puedes escoger para redactar un documento que pueda servir a la comunidad y al país. Hay que pensar en todos los datos que aporten información importante para que resulte muy interesante tu producto. Así que organiza todas tus notas para que puedas comenzar a armar tu trabajo. Durante los últimos meses, lo que conocíamos como normalidad ha dado un giro inesperado a consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19. Las intervenciones de las autoridades sanitarias, los cierres de escuelas, centros de diversión, la prohibición de grandes concentraciones de personas y las medidas de distanciamiento físico entre las personas parecen ir en contra del derecho de reunión que establece la Constitución de nuestro país. Pero, ¿cómo se explica ese proceder? Frente a cualquier crisis, los ciudadanos acuden a los gobiernos esperando respuestas a las problemáticas que les aquejan. Ante tales situaciones, los gobernantes realizan un exhaustivo análisis de la situación para poder actuar en consecuencia. Frente a la emergencia de salud debido a la rápida propagación del COVID-19, los gobiernos cuentan con las facultades de adoptar medidas o generar planes que aseguren el buen estado de la salud de los ciudadanos y mitigar las consecuencias económicas. La pandemia ha causado que los gobiernos implementen los estados de excepción, una actuación normalmente reservada a las guerras, las depresiones y las catástrofes naturales. Estas medidas que permiten el cese de algunos derechos fundamentales están establecidas en la Constitución de muchos países y República Dominicana no es la excepción. En los estados democráticos, los estados de excepción son figuras constitucionales que el constituyente prevé para afrontar situaciones de anormalidad que atenten contra la soberanía nacional,
la seguridad del Estado, la integridad de las instituciones o que generen inestabilidad social, ecológica, económica o de salud. ¿Qué sabes de los estados de excepción? Es momento de tomar notas, así que toma tu cuaderno y presta mucha, pero mucha atención. Según la Constitución de la República Dominicana 2015, título 13, de los estados de excepción, artículo 262, se consideran estados de excepción aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas frente a las cuales resultan insuficientes las facultades ordinarias. El presidente de la República, con la autorización del Congreso Nacional, es quien declara los estados de emergencia. Existen 3. Estado de defensa, estado de conmoción interior y estado de emergencia. Estas disposiciones están contenidas en el documento que rige el Estado Dominicano, la Constitución Nacional Dominicana. Conozcamos un poco sobre este documento. Para que lleves un registro del trabajo de hoy, les haré algunas preguntas que deberán completar. Atentos. ¿Qué es una constitución? ¿Cuándo se proclama la primera Constitución Dominicana? ¿Cuándo se proclama la primera Constitución Dominicana? ¿Cuál es la importancia de la Constitución para un Estado? ¿Cuál es la importancia de la Constitución para un Estado? ¿Cuáles constituciones sirven de modelo para la elaboración de la Constitución Dominicana? ¿Cuáles constituciones sirven de modelo para la elaboración de la Constitución Dominicana? ¿En qué consiste el estado de emergencia? ¿En qué consiste el estado de emergencia? ¿Cuáles derechos cesan durante el estado de emergencia? ¿Cuáles derechos cesan durante el estado de emergencia? Desde tu punto de vista, ¿qué importancia tienen los estados de excepción? Desde tu punto de vista, ¿qué importancia tienen los estados de excepción? La constitución de un estado es el centro normativo sobre el cual se basan las demás leyes. Todos los preceptos jurídicos singulares se ordenan alrededor de la Constitución, pues ella contiene las normas por las cuales deben guiarse todos los ciudadanos de la nación. La Constitución Dominicana también recibe los nombres de Carta Magna, Ley Fundamental o Ley de Leyes. En pocas palabras, la Constitución es el conjunto de leyes por las cuales se deben regir los ciudadanos de un Estado organizado. Me imagino que te agradará saber cómo se originó nuestra Constitución. Escucha atento. Luego de proclamada la independencia el 27 de febrero de 1844, hacía falta organizarse como un Estado, con leyes que los rijan. Así que la Junta Central Gubernativa, que funcionaba como un gobierno,
que dirigía el afrancesado Pedro Santana, emitió un decreto convocando a asambleas electorales para elegir los representantes a diputados y formar una asamblea constituyente que deberían redactar una constitución política. Una vez electos, entre los días 20 y 30 del mes de agosto de 1844, los diputados constituyentes se reunieron solemnemente en la ciudad de San Cristóbal y a partir del 21 de septiembre trabajaron en la redacción de la Constitución hasta el día 6 de noviembre de ese año, en la que fue promulgada en esta misma ciudad. La Constitución Dominicana recibió influencia de distintas constituciones en el proceso de su elaboración. Estas constituciones fueron la Constitución de Haití de 1843, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, la Constitución de Cádiz, España, de 1812. Las constituciones francesas de 1799 y 1804. Ahora ya tienes una idea de lo importante que es una constitución para cualquier país que requiera estar organizado políticamente, ya que constituye una guía por medio de la cual las personas viven en un marco de orden y libertad. Es algo así como las reglas que han puesto tus padres en la casa, donde se establecen las normas de convivencia armónica y que todos respetan. Sin la Constitución no sería posible el buen desenvolvimiento del Estado en la sociedad. Ya vimos el concepto de Constitución y su importancia. Ahora, escoge una respuesta correcta. La Constitución de un país es un documento que permite a. Mantener la desorganización de un Estado. B. Vivir en un marco de orden y libertad. C. Que los gobiernos tomen medidas sin consultar a nadie. ¿Ya lo tienes? Si has escogido la respuesta B, permíteme decirte que has acertado. Permite vivir en un marco de orden y libertad. Y a propósito de orden y de libertad, en la Constitución Dominicana quedan establecidos los derechos y deberes del ciudadano dominicano. Estos procuran la estabilidad social y una convivencia armónica entre los ciudadanos. Para ti, ¿qué es deber y qué es derecho? Veamos los conceptos. Los derechos son todos los mecanismos legales que protegen las libertades de los ciudadanos de un país. Los deberes son las obligaciones que deben cumplir para poder ejercer sus derechos. Estos son los compromisos adquiridos por los ciudadanos. Ambos se complementan, pues así como tenemos derechos que exigir, también deberes que cumplir. Y debemos estar muy conscientes de eso, ya que a veces incurrimos en desacatar algunas disposiciones. ¿Recuerdas que al inicio de esta clase hablamos de los estados de excepción, que son las disposiciones establecidas en la Constitución para proteger la nación y la población en caso de peligro y que existen 3 tipos? Veamos en qué consisten. Estado de defensa. Esta disposición se solicita en caso de que la soberanía nacional o la integridad territorial se vea en peligro grave
de agresiones armadas externas, esto es, en caso de que la nación se viera amenazada por algún ataque militar por parte de otra nación. Estado de conmoción interior. Este estado se declara en todo el territorio o parte de él, en caso grave de perturbación del orden público que atente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana y no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades. Estado de emergencia. Ese estado es declarado cuando ocurran acontecimientos que perturben gravemente el orden económico, social, medioambiental del país o que constituyan una calamidad pública. La rápida propagación del COVID-19 a nivel del mundo ha provocado que se tomen acciones rápidas en favor de la seguridad e integridad de las personas. Por eso se recurrió a solicitar uno de los estados de excepción que están contenidos en nuestra Constitución. ¿Recuerdas cuando se declaró la cuarentena mediante el estado de emergencia? ¿Qué pensabas? ¿Cómo te imaginaste aquello? Recordemos un titular de un periódico local del 19 de marzo del 2020 y lo que se dispuso junto al estado de emergencia. Se declara el estado de emergencia en todo el territorio nacional en virtud de la autorización otorgada por el Congreso Nacional mediante la resolución número 6220 del 19 de marzo del 2020. El Poder Ejecutivo formalizó esa declaratoria mediante el decreto número 13420 con base en la indicada resolución para implementar las medidas necesarias para enfrentar el brote de COVID-19. Con estas disposiciones se puede suprimir de manera temporal algunas libertades sociales. Esta declaratoria de emergencia, que en sus inicios se aprobó por 25 días, trajo consigo una serie de medidas restrictivas para la población. Recordemos algunas. Limitaciones de actividades comerciales y sociales. Cierre del comercio, con excepciones. Cierre parcial de puertos y aeropuertos. Limitación de horarios de servicios en bancos. Suspensión de la docencia en todos los centros escolares y universitarios. Permanentes control sanitario en los puestos fronterizos para detectar posibles casos de COVID-19. Toque de queda. Inicio de los programas sociales, quédate en casa, entre otras medidas. Las restricciones que contenía el estado de emergencia suprimieron algunos derechos, o sea, estos derechos cesaron a consecuencia del toque de queda. ¿De cuáles derechos hablamos? Piensa unos segundos. Se trata de los siguientes: libertad de tránsito, libertad de asociación, reunión de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución. ¿Sabías que en 2016, anteriormente a la declaración de emergencia generada por la pandemia en el 2020, el Poder Ejecutivo en esa oportunidad tramitó un procedimiento para un estado de excepción?
por la emergencia medioambiental generada por inundaciones que afectaron considerablemente varias provincias del país en diciembre del 2016. En esta oportunidad, el estado de emergencia fue aprobado mediante Ley 692/16 del 6 de diciembre del 2016 para dar respuesta a los aguaceros que afectaron 15 provincias del país. Estas provincias fueron Puerto Plata, La Vega, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez, Montecristi, Hermanas Mirabal, Atomayor, Valverde, El Ceibo, Monseñor Noel y La Altagracia. Te animo a buscar en la Constitución Dominicana los deberes y derechos fundamentales del ciudadano y a estudiar detalladamente los estados de excepción que puedan solicitarse cuando la nación se encuentra ante alguna situación de peligro. Aquí te dejo algunas recomendaciones para colaborar con las autoridades y apoyar las acciones que procuran controlar el contagio del COVID-19. Uso obligatorio de mascarilla en espacios públicos y lugares de trabajo. Respetar los horarios del toque de queda. Velar por las medidas de distanciamiento. Realizar entre tus familiares y amigos campañas de sensibilización para evitar el contagio. Practicar las medidas de higiene que minimizan la propagación del virus. Resumiendo el interesante tema de nuestra clase de hoy, hemos aprendido lo siguiente. La responsabilidad de los gobiernos para afrontar situaciones de peligro, como es el caso de la pandemia ocasionada por la propagación del COVID-19. La Constitución y su importancia para la efectiva organización de un Estado legalmente constituido. Las constituciones que se tomaron de referencia para la elaboración de la Constitución Dominicana. Los conceptos de deberes y derechos y la responsabilidad que tenemos de asumirlos como ciudadanos y ciudadanas comprometidos con las leyes que nos rigen. Hemos aprendido sobre los estados de excepción contenidos en la Constitución, qué son y su aplicación según el caso. Las disposiciones emanadas conjuntamente con la declaratoria del estado de emergencia en marzo del 2020. Los derechos que cesan durante el estado de emergencia. Y nuestro compromiso con el cumplimiento de las disposiciones y colaboración para que las medidas surtan el efecto que se desea, aplanar la curva de contagio del COVID-19. Hemos llegado al final de esta clase y tengo la certeza de que despertó tu curiosidad en cuanto al contenido de la Constitución Dominicana y sus disposiciones. Es buen momento para profundizar y conocer aún más sobre las leyes que nos rigen. Nos reencontraremos en otra oportunidad. Soy la profesora Celestina Heredia. Hasta la próxima clase. Bye.